¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario número 2 de este nuevo bloque de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de jueves. Y buenas tardes allá en España. Tulio, César, bienvenido y todos los participantes de forma anónima, sean todos bienvenidos. Tulio, si quieres, si gustas, puedes anotarme en la sección de preguntas y respuestas tu número de WhatsApp para que te pueda hacer llegar esta presentación. Y Roger, bienvenido. También, si gustas, mandarme un recordatorio del envío de de la presentación introductoria, que es muy rica en información eh, relativa a Forex. Y algo que es muy importante es que cuando hablamos de información básica, no quiere decir que sea sencillo y que deba ser tomado a la ligera o por alto. Eh, He notado que muchas veces no se alcanzan niveles adecuados de profundidad en el entendimiento porque de pronto podemos tender a trivializar la información. Es muy importante que se repase y se estudie esto. Yo diría hasta que lo tengamos grabado en el tuétano. O sea, en pocas palabras, si hablamos sobre comportamiento, sobre el uso de operaciones, ya sea en largo o en corto, por supuesto que las operaciones en largo son fáciles de entender porque es donde compramos barato para vender caro, pero también es importante entender a profundidad cómo es que se hacen las posiciones en corto, donde ganamos cuando el precio baja y esto se logra cuando vendemos primero caro para después recomprar barato. La mente necesita tiempo para poder ir digiriendo esta información y por eso es tan importante que nos expongamos a los gráficos y al material de trading todos los días para que esto forme parte de nuestra vida. ¿Ok? Eh, Mencionaba yo por lo pronto lo que son los 5 consejos de protección y conservación del capital, donde la conservación es la máxima del trading y como efecto secundario tenemos lo que viene siendo el lograr utilidades. Este webinario va a quedar grabado, lo pueden accesar y yo se los recomendaría para que el material lo puedan escuchar dos o varias veces para que también se puedan ir familiarizando con el mismo. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas por escrito. Esa es la ventaja del webinario en vivo que, pues, como su nombre lo dice, pues podemos ir viendo cualquier pregunta que tengan también en vivo, ¿ok? Eh, También, por ejemplo, Tulio, tenemos el material de la clase del webinario anterior del martes pasado que recomendaría repasar en base a este material, porque ahora vamos a partir desde el punto de lo que viene siendo la estructura de mercado hasta que lleguemos al punto de contemplar y saber cuáles son los 3 grupos principales de activos en Forex, en el mercado de divisas. Por lo pronto, tenemos aquí esta estructura de mercado. Digamos que lo que nosotros como traders minoristas e independientes hacemos es lo que venían haciendo todas las instituciones, perdón, perdón, todas las instituciones financieras desde hace muchísimo tiempo. Eh, Fue a raíz de la incursión del Internet que para ser traders ya no teníamos que nacer y trabajar
en lugares como Londres o Nueva York, sino que lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Eh, pero esto fue más o menos por los tiempos del 1995-96, cuando el Internet comienza a aparecer y empiezan digamos, a difundirse la posibilidad de mandar los famosos correos electrónicos, ¿no? Ahora, aún con Internet y aún teniendo conexión al mundo, desde cualquier parte donde tengamos la conexión, nos enfrentábamos en aquel tiempo a variables todavía complicadas. Si yo llegaba con un banco y decía, por ejemplo, le decía a Deutsche Bank o a Barclays, oye, yo quiero hacer trading. Quisiera que me proporciones, por favor, una plataforma, atención 24 horas, apalancamiento, informes, atención personalizada, que pueda yo colocar posiciones pequeñas. Eh, el personal del banco me diría en ese momento, señor Prats, pues encantados de trabajar con usted, y para poder desarrollar la infraestructura que usted necesita, pues necesitaríamos que su cuenta fuera de varios millones de dólares y que las operaciones que hiciera además fueran lotes enormes para poder generar las comisiones que el banco necesitaría para poder cubrir y solventar esa operación. Como un trader independiente por lo general no cuenta con esos capitales, entonces ahí es donde aparece la figura del broker. Y es bien importante que entendamos la figura del broker como el intermediario entre lo que viene siendo el mercado interbancario, como se menciona aquí en la diapositiva, y nosotros los traders como operadores minoristas. El broker viene siendo un intermediario consolidador que utiliza el volumen de muchas cuentas minoristas para contar con el volumen de capital suficiente para poder interactuar con el mercado interbancario y participar en él de diferentes formas. Por lo pronto lo voy a mencionar a manera general, y posteriormente vamos a poder entrar más a profundidad en cuestión de los tipos de brokers. Por lo pronto, podemos mencionar dos grupos principales de brokers y vamos a entenderlos bien. Tenemos al market maker por un lado y tenemos a lo que se llaman los brokers ECN, o lo que viene siendo Electronic Connection Network, que tienen, digamos, dos particularidades principales, cada uno con sus ventajas y desventajas. El market maker, por así decirlo, es el que opera con gráficos del mercado, pero que no saca las operaciones, sino que las mantiene, digamos, internas. ¿Qué ventaja te da esto? Velocidad. O sea, si un broker necesita sacar la operación, esperar a que se compre o se venda para regresar, aunque también sea a través de conexiones electrónicas, la operación va a tardar. O sea, ya no va a ser una ejecución inmediata, ¿no? Los brokers, por lo general, te comentan, oye, bueno, yo tengo ejecuciones en 0,1 segundo. Entonces, lo cual te da la ventaja de poder utilizar el precio al momento. Y a veces todavía tienen que recotizar, cosa que si se hace a través de una venta exterior o compra exterior del ECN, en lo que se compra y se vende, ya cambió el precio. Entonces se tendría que recotizar y por supuesto esto hace que todavía tarde más la operación. Eh,
por supuesto, es importante que se trabaje con brokers regulados. La regulación es muy importante, como en el caso de Iron Forex, y que sean brokers que no solamente cuenten con una, sino con varias regulaciones. Esto te da la garantía y la seguridad, por supuesto, además del tiempo que lleve la empresa trabajando, eh, para que tengas la confianza de que aun cuando la operación se mantenga interna, sea fidedigna y fiel y leal al mercado real, ¿ok? Y con eso tener, sobre todo para el tipo de trader scalper, buena velocidad en la ejecución. Eh, Realmente en la actualidad podemos hablar de una gran cantidad de brokers y la gran mayoría no son netamente market makers o ECN, sino que son un híbrido entre ambos, en donde dependiendo de la velocidad que requiera la operación, van a operarlo, ya sea internamente o externamente. Eh, entonces, podríamos decir, oye, bueno, pero si yo tengo una capacidad de mayor fidelidad en cuanto a las condiciones de mercado a través de una operación ECN, pues resulta que por el tiempo que tarda esta en ejecutarse ya perdió fidelidad porque entonces la cotización ha cambiado durante esos segundos. Entonces, como bien digo, pues cada uno tiene, digamos, sus beneficios y los contras en cuanto principalmente a tiempo. La tecnología va avanzando y tanto en cuestión de gráficos como en cuestión operativa y bueno, pues esto cada vez se pone más interesante. Pero la estructura de mercado es la que estamos teniendo en pantalla. ¿Qué es lo que se logra? Que si de pronto un broker tiene 100,000 personas con cuentas, él consolida ese dinero, ¿no? Ese capital y lo está trabajando a la velocidad que los brokers, que los traders lo requieren. En cuanto a participantes del mercado, eh, digamos que tenemos un número importante de participantes donde el primero, por su volumen, vienen siendo los bancos centrales. Son entidades muy complejas. Cuando hablamos del Banco de México o el Banco de Colombia, no es exactamente el Banco de México o el Banco de Colombia. Voy a explicar esto. Son entidades independientes, privadas. Ah, ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el gobierno de un cierto país necesita capital para una obra, no es que agarre y diga, ay, pues lo agarro de mi banco y ya está listo, ya está resuelto el detalle, ¿no? Los bancos centrales no son la caja chica de los gobiernos, le prestan. O sea, la labor principal de un banco central es prestar capital, ya sea a gobiernos o a instituciones bancarias independientes. También están muy ligados a la producción de capital, porque están conectados a las casas de moneda. Entonces, tenemos, por un lado, una gran sofisticación tecnológica, pero por otro lado, tienes procedimientos que yo pudiera considerar todavía medievales. Eh, los bancos centrales establecen lo que se llaman sus políticas monetarias, que lo que quiere decir es que van a establecer la tasa de interés que van a cobrar anualmente por prestar capital, ya sea al gobierno o a instituciones bancarias, todo dentro del rubro mayorista. Ok, entonces tenemos bancos centrales como el de Japón,
que no solamente no cobra tasa de interés, sino que hasta lo tienen -10 para poder incentivar su economía. O de pronto tenemos políticas donde pudiera estar arriba del 10%, como pudiera ser el caso precisamente de Colombia o de México. Cada uno con sus ventajas y desventajas también. Ahora, ¿en qué consiste la operativa de la tasa de interés? Es una especie, y esto lo vamos a ver en el análisis fundamental, pero quisiera nada más poderlo entender, que podamos entenderlo de forma un poquito más profunda. El gran problema que enfrenta el mundo, los Estados Unidos y cada país en particular con respecto al monstruo de la inflación. Si la inflación comienza a subir, los bancos centrales tienen un mecanismo medieval que se basa en la tasa de interés. Si la inflación aumenta, entonces aumentan la tasa de interés para que entonces la puedan controlar y que baje, pero con el efecto colateral de que se ralentiza o baja de velocidad el crecimiento del país, porque se disminuye el flujo de capital. Al contrario, si de pronto la inflación está controlada, entonces los bancos centrales tenderán a bajar la tasa de interés, como es lo que está tratando de hacer Estados Unidos y está tratando de hacer el Banco de México. Pero si se dan cuenta que de pronto el problema de la inflación está, digamos, un poco fuera de control, entonces mantendrán la tasa de interés o eventualmente la podrán subir nuevamente porque es el mecanismo que utiliza. Tienen que tener mucho cuidado en no producir demasiado papel moneda porque esto puede llevarlos a índices no solamente inflacionarios, sino hiperinflacionarios, donde la moneda pueda empezar a perder mucho su valor o ya en casos de hiperinflación perder totalmente su valor. Entonces, el trabajo de los bancos centrales es complejo, pero son los mayores participantes en el mercado Forex. O sea, quiere decir que los bancos centrales son fuentes de riqueza brutales. Sí, porque tienen tres medios a través de los cuales generar capital. Con préstamos a los gobiernos, con préstamos a los particulares y con trabajo de capitales en el mercado Forex. Principalmente, aunque ahora ya se armó un canibalismo total y los bancos centrales están participando de todos los mercados, no incluidos el cripto, por supuesto, si no, pregúntenle al Banco Central de El Salvador. Los bancos también participan, las empresas. A veces pensamos, oye, a ver, se dice que Walmart es la empresa, la mayor empresa del mundo, aun cuando, fíjense en este dato. Eh, Hay una encuesta, lo pueden buscar en internet. ¿Cuánto tardan los grandes corporativos? ¿Cuáles son los campeones en velocidad para generar $1 millón? Entonces, Walmart tarda 39 segundos en generar $1 millón. O sea, cada 39 segundos está generando $1 millón. Pero resulta que tiene a Amazon ahí siguiéndole la pista a 41 segundos. Imagínense, estamos hablando de monstruos donde con la velocidad, es como en Fórmula 1, ¿no? Si tienes un auto atrás que cada vez está más cerca, es porque él está a punto de rebasarte, ¿ok? Entonces, si Amazon está a 41 segundos a 2 segundos de Walmart, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no en mucho tiempo lo va a igualar y probablemente lo va a superar. Pero imagínense, o sea, estamos hablando de empresas que hacen capitales brutales, pero no se quedan con ese capital, sino que además ese capital se está trabajando. Entonces, es esta la forma en la que se construyen imperios financieros, sí, señor. Y vaya, particularmente, una empresa no necesariamente tiene que ser un monstruo de ese calibre para poder aprovechar este mercado que ahora ya está abierto a todos.
sino que puede ser una empresa pequeña, pero que está generando un círculo virtuoso donde el capital que gana lo pone a trabajar, todavía genera más utilidades con los que compra más infraestructura, con lo que gana más, con lo que ese dinero se trabaja y entonces se producen estos que yo llamo sinergias virtuosas de operación de capitales. ¿Ok? ¿Quiénes más? Por supuesto, hedge funds, casas de bolsa, firmas gestoras de inversión, brokers de retail, ¿no? Estamos hablando de Iron Forex y de otros brokers, compañías de transferencias de remesas, ¿no? Por mencionar una y no es comercial, pero podría ser Western Union, por ejemplo, y los traders independientes como ustedes y yo. Ahora, eh, en una clase que estaba dando, una alumna me decía, oye, Carl, yo ya no quiero estar trabajando en demo, yo ya quiero trabajar en real. Y le pregunté, ¿por qué? Me dice, bueno, porque es que si yo estoy en demo, no estoy impactando al precio como si lo estuviera haciendo si lo hago en real. Y le digo, no, espérame, o sea, para que tú puedas impactar el precio, tendrías que estar colocando posiciones de miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces, créeme que el impacto que podamos generar independientemente hacia el precio del mercado sería casi como si siguiéramos en demo. Pero el volumen operativo de todos los traders independientes a nivel mundial por supuesto que tiene peso. Si este se orquestara, cosa que está prohibida, este, podría tener un peso bárbaro y en cierto tipo de paridades, como pudieran ser las exóticas, o en criptomonedas de baja capitalización, donde por supuesto pudiera tener un impacto brutal en su precio. Pero a eso vamos a llegar todavía. Entonces, el número de traders privados va en aumento, por supuesto, y los países punteros en operativa, por supuesto que Londres, históricamente hablando, porque además es el exchange más grande, pero estamos hablando de países como Malasia, Japón y Arabia Saudita como los países de mayor crecimiento, donde el 50% de la población económicamente activa participa en los mercados a través de trading. Entonces, imagínense lo que todavía tenemos como tela para cortar en países como América, continentes como América, por ejemplo, ¿no? O Europa, eh, digamos, en términos generales. Como ustedes y yo. Entonces, ¿qué es eh, trading en Forex? Se hace a través de contratos de compra-venta de contratos llamados CFDs o Certificate for Deposit. El precio se establece entre el valor de la moneda de la izquierda con respecto al de la moneda de la derecha. ¿Cómo funciona esto? La de la izquierda se le conoce como moneda base, si gustan tomar nota. Y la de la izquierda se llama moneda de cotización. Ahora, a lo mejor me dicen, oye, Carl, bueno, esto ya lo sé, ya lo vi, pero necesito que lo entendamos a fondo. En pocas palabras, lo que esto quiere decir es cuántas monedas, qué cantidad de dinero necesito de la moneda de la derecha para comprar una unidad de la moneda de la izquierda. Eh, Actualmente estamos en cerca del 1.11 dólar por un euro. O sea, el euro es ligeramente más fuerte que el dólar y generalmente, o por lo menos al momento de constituir las paridades, se busca que la moneda de la izquierda sea más fuerte que la de la derecha, aun cuando hay infinidad de casos en los que no ocurre esto y la de la derecha es más fuerte que la izquierda, entonces el precio está en 0 punto algo, 0.7 unidades de dólar si el dólar se fortaleciera más que el euro por el euro. Y si ha habido momentos en los que esto ha ocurrido. Es una fórmula que sucede en automático, o sea,
cuánto se necesita de una por la otra y eso te da el precio. eh, que actualmente se maneja en base a oferta y demanda, en donde todos los valores de cada moneda fluctúan en base a la oferta y demanda que vaya teniendo en el mercado. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para las criptomonedas, donde el universo cripto es todavía ligeramente más complejo porque tienes dos tipos de paridades estructuralmente hablando, lo que viene siendo la cripto frente a una moneda institucional, como viene siendo el Bitcoin frente al dólar, y tienes el otro grupo que vienen siendo las paridades digitales, que tienes una cripto frente a otra cripto. Y ahí intervienen hasta factores tecnológicos, ¿no? Estamos presenciando una revolución de divisas as we speak. Yes. Sí, señor, porque eh, estamos en la coyuntura de los gobiernos que están buscando digitalizar sus monedas, pero que no lo hacen para que dicha digitalización no se convierta en un tiro en el pie, ¿no? O sea, ahora mi moneda va a competir con otras monedas digitales. Por eso, al China sacar su propia moneda digital, pues prohíbe las criptomonedas en su país para que no tenga competencia interna, ¿no? Entonces, ahí ya existe, pudiéramos decir, una especie de guerra fría entre criptomonedas y monedas institucionales. Yo diría que sí. Vamos a ver para dónde jala la tecnología y para dónde se orientan los bancos centrales, porque un banco central tiene la capacidad de pedir que se genere más papel moneda, pero si de pronto ya no hay papel moneda, entonces ¿de dónde saca ese recurso? Entonces, esa puede ser, de hecho, la primera razón por la que los bancos todavía se aferran en su gran mayoría a lo que viene siendo el papel moneda. Esto es, digamos, ilustrativo, por supuesto, es una cotización ya un poquito antigua. Ahora, en cuestión de Forex, es importante conocer las características tanto generales como particulares de cada activo para poderlo operar con mayor eficiencia. Como diría Warren Buffett, yo no hago negocios en universos o en contextos que yo no conozca y no conozca bien. ¿Ok? Prefiero no hacerlo. O sea, porque no es apuesta, es negocio. Y es negocio con información. Entonces, vamos a ver cuáles son los tres grupos principales de activos en Forex. Tienes las mayores, las menores y las exóticas. Ahora, Carl, eso ya lo hemos visto. Sí, pero necesitamos tener ese conocimiento a fondo, ¿ok? Para empezar, ¿cuáles son las mayores y cómo podemos identificarlas? Por lo general son estas 7 paridades que vamos a ver en pantalla. Si de pronto, yo ahorita veo que sí están viendo lo que yo veo, pero si pudiera darse el caso que yo estoy en otra pantalla, avísenme para poderlo corregir. El rey, la reina, la paridad reina de todas las paridades es el eurodólar, la cual cuenta con una sinergia virtuosa. ¿Qué quiere decir esto? Son paridades de alta capitalización, son los bitcoins del Forex. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el eurodólar, como es la que tiene la mayor liquidez, es la más estable. Y por ser la más estable, es la que se visualiza como la más segura.
Y entonces esa seguridad es la que invita a que un mayor número de participantes metan posiciones en el euro dólar y por eso tenga una mayor capitalización. ¿Ok? Y esto sucede con estos 7 pares. Vamos a ver sus características. El 80% de la liquidez diaria de la operatividad en el mercado Forex se va en estas paridades. O sea, si estamos hablando de 9 trillones de dólares operados de forma diaria, Isaac, bienvenido. eh, el 80% de ese capital está en estas paridades. Entonces las hace muy estables. El comparativo que hago tiene que ver con aspectos navales. Es como si fuera un portaaviones, ¿no? Y a mí me impactan las imágenes de la Segunda Guerra Mundial cuando ves un portaaviones tratando de esquivar torpedos o de esquivar bombardeos, donde de pronto el barco trata de girar y esquivar el trayecto de esas bombas y literalmente se acuesta por el peso que tiene para poder dar esa vuelta. Y estamos hablando de cantidades brutales de combustible y de fuerza para poder hacer esa vuelta. Aquí sucede exactamente lo mismo. O sea, son movimientos de precio que requieren miles de millones de dólares para poder hacer que ese precio se mueva. Y lo más increíble es que se mueve, ¿no? Entonces tienes capitales brutales, ¿no? Entrando y saliendo todos los días. Son muy líquidos, son menos volátiles porque para moverlos se requiere muchísimo. Entonces, por eso son muy operados, ¿no? Dan esa garantía de estabilidad porque el movimiento bruto o brutal no ocurre con tanta facilidad porque los participantes de estas paridades podrían voltear alrededor y a ver quién le mete miles de millones. Ah, pues no hay tantos. Ah, bueno, pues entonces el precio se va a mantener muy estable. Y así es. Entonces, como son más seguras, los brokers y el mercado en general establece spreads muy pequeños, que es el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta, que es en lo cual el broker establece su comisión. Entonces cobra una comisión muy pequeña para cuando operamos con estos capitales porque son más seguros, entonces pudiéramos decir son menos rentables. No, pero la velocidad de la rentabilidad probablemente no sea tan rápida como puede ocurrir con otros activos. Lo malo es que con otros activos la velocidad de la pérdida también puede ser mayor. Entonces, por supuesto que estas son ventajas y desventajas que hay que contemplar. Entonces, si yo opero con estas paridades, voy a tener menor volatilidad. ¿Cómo puedo yo identificar una mayor? Vas a tener la moneda de una superpotencia frente a la moneda de otro país que es potencia económica, ¿no? Eh, ah, Estás hablando de las que aparecen en pantalla y estamos hablando de alta liquidez en estos casos, porque dicho valor no solamente está sostenido por la liquidez del mercado, sino por el soporte económico. Podríamos hablar hasta de las reservas de oro y de otros valores con los que cada país cuenta. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando también de países de alta capitalización. Eh, Después de esto vienen las menores. Ahora, ¿son estas siempre las mayores? No, a veces los brokers toman en consideración otras paridades como mayores, pero una forma en la que podemos identificar menores es cuando hablamos de las cruces. Las cruces son paridades en donde no interviene el dólar. Eh, Son paridades naturales porque
No necesariamente para hacer una paridad tiene que estar el dólar presente. Entonces, antiguamente, lo que tenías que hacer para poder sacar el precio de una cruz, por ejemplo, en el euro yen, es cruzarlo primero a dólares y después ya saber cuánto necesitas de una para comprar la otra. Y esto sucede también de forma tan rápida y automática que tenemos el precio instantáneo en las paridades del euro-yen, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el yen tiene una fuerza brutal, ¿no? De hecho, es la segunda paridad más fuerte después del eurodólar, ¿no? El dólar-yen. Ahora, van a venir otras paridades que van a cambiar de exóticas a menores y de menores a mayores, como pudiera ser el caso del yuan chino o del rublo ruso, por supuesto. Aunque todavía no las tenemos. Pero el caso es que aquí yo podría hablar de paridades que son como un acorazado, ¿no? Como el Bismarck o el Yamato japonés, que eran barcos grandes, pesados, pero no tan pesados como un portaaviones o como una mayor. Eh, en estas paridades se va el otro 10% del capital. O sea, estamos hablando que el 90% de la liquidez del mercado Forex se va en las mayores y menores. ¿Cómo podemos distinguir una menor? Es una moneda de una superpotencia o potencia frente a la moneda de un país desarrollado. O sea, no solamente son las que tenemos aquí donde no aparece el dólar, sino tienes otras como el dólar frente a la corona noruega, por ejemplo. O sea, no es una mayor, pero es una menor donde tienes todavía esa estabilidad económica de ambas entidades, de ambos países, lo cual las hace todavía estables y menos riesgosas. Aunque en este caso, el broker y el mercado ya te cobran una comisión mayor porque el spread es más grande, el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Por dar un ejemplo. Si voy a colocar un lote en el eurodólar, muy probablemente el broker me cobre $3. Pero si voy a colocar una posición en una menor, en el euro yen, entonces si coloco un lote, el broker ya me va a cobrar unos $10. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que la distancia que tiene que recorrer el precio para llegar al break-even y que podamos entrar en la zona de utilidad es mayor. Pero por la propia volatilidad en aumento, la velocidad con la que esto ocurra puede ser mayor también. Entonces, esto es algo que, por supuesto, todo buen trader necesita sopesar para también poder medir su propia tolerancia al riesgo en cuanto al uso de determinados activos, lo cual nos lleva, por supuesto, a lo que viene siendo el mercado exótico. Y no es porque sea raro. O sea, aquí estamos hablando del dólar frente al peso mexicano o el dólar frente al peso colombiano. Estamos hablando de más de 500 paridades donde las vamos a reconocer fácilmente porque va a intervenir una moneda de un país potencia, o sea, superpotencia, potencia o país desarrollado frente a la moneda de un país en vías de desarrollo. Y esa inestabilidad potencial que puedan tener un país, ah, digamos, en la cuestión económica o política, económica, política o social, es lo que le puede dar mayor volatilidad, son paridades menos utilizadas y por tanto, imagínense lo que es que solamente participan del 10% restante de la liquidez dividida entre 500 más paridades. Entonces son no líquidas. Aquí no tienen peso. O sea, estamos hablando de lanchas, me imagino lanchas torpederas, ¿no? De estas lanchas rápidas donde vas pum, 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 y donde son fácilmente manipulables. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es porque sea malo, es porque
Si alguien quiere que el precio del dólar peso, por dar un ejemplo, ¿no? Cambie, pues va a necesitar inyectar mucho capital, pero mucho menos que lo que tendría que inyectar para mover un precio del eurodólar. Esto es algo que pueden hacer los bancos centrales, por supuesto, los bancos, por supuesto, empresas, por supuesto, entidades independientes, también. ¿Quiénes? Grandes fondos o grandes inversionistas, ¿no? Si me preguntan, oye, Berkshire Hathaway de Warren Buffett podría mover el valor de una exótica, sí, señor. Eh, por dar una ilustración, yo siempre comento de esta serie Billions, en donde de pronto tienes cuatro inversionistas fuertes, entre ellos Bob Axelrod, que están viendo que va a haber cambios sociopolíticos, económicos en Zimbabue o en Namibia. Y se empiezan a poner de acuerdo entre ellos para ver si empiezan a hacer operaciones fuertes de compraventa en cuanto a esa paridad. ¿Se pueden aprovechar dichos cambios? Sí, pero hay que tomar en cuenta que va a tener alta volatilidad. O sea, por ejemplo, si yo meto una posición de un lote en el dólar peso mexicano, el broker me va a cobrar unos $25, a diferencia de los 10 o de los 3 que me cobraría en otras paridades. Pero la velocidad con la que se mueva va a ser más rápida porque es menos líquida. Entonces, si de pronto entra capital, ese precio va a ser mucho más susceptible a la aparición de dicho capital, ya sea a favor o en contra. Entonces, ¿es esto algo que se puede aprovechar? Sí. O sea, si yo tengo mayor certeza en cuanto a la dirección que va a tomar el precio de una paridad, coloco la posición y muy probablemente puede ser en segundos que me lleve al break-even y a la zona de utilidad. Obviamente, mi recomendación es siempre gestionar el riesgo a través del uso de un stop loss móvil para tratar de blindar la posición lo antes posible. No lo podemos hacer de forma inmediata, como muchos alumnos al principio me dicen, oye, Carl, ¿para qué te arriesgas? Blíndala. Pues es que si la blinda ahorita me voy a pérdida. O sea, no puedo blindarla porque el precio todavía está en pérdida. Entonces tengo que esperar a que pase el punto de break-even y que vaya a la zona de utilidad porque el broker ya cobró su comisión. Entonces, necesito por lo menos recuperar esa pequeña pérdida para después generar utilidad. Y una vez en el territorio de utilidad ya puedo blindar la posición. Este, pero solo ahí. Entonces, un trading con cautela y hecho de forma sistemática puede ser mucho más rentable que un trading en donde estés operando siempre al descubierto, ¿no? Imagínense, sin stop loss, este, puedes hacer que tu posición se recupere y no concrete una pequeña pérdida y después se vaya a utilidad, sí, pero si no ocurre esto y no podemos estarle rezando a San Mercado, tenemos que tomar nuestras precauciones para que si eso no ocurre, por lo menos la pérdida esté controlada. Miren, he estado viendo algunas películas de batallas navales, entonces es como cuando en un barco, y podríamos hablar hasta del Titanic, aunque su caso fue pérdida catastrófica, pero imagínense que está todo dividido en contenedores, en donde de pronto si hay un daño, el daño se minimiza en esa zona. O sea, si yo opero con un riesgo máximo del 1% del total de mi capital, quiere decir que mi barco cuenta con 100 compartimientos. Si uno de ellos se daña, tengo 99 para mantenerlo todavía a flote. Entonces, la verdad es que todavía estoy operando de forma sana y esa pérdida es relativamente fácil de recuperar y volvemos después al territorio de las utilidades. Pero ¿qué pasa si de pronto tienes un 50% de pérdida? Pues el barco se te voltea, ¿no? Sobre todo si tienes todo del mismo lado. ¿No? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo le haces para
poder hacer que el barco ahora se recupere. Se vuelve muy difícil, ¿no? La pérdida solamente puede ser controlada de forma preventiva. Si no lo hacemos de forma preventiva, podemos tener pérdidas catastróficas y no nos podemos permitir ese lujo. Nuevamente recomiendo el libro de Price Action Trading Secrets de Rainer Theo, en donde eh, en la página 72 nos pone una tabla de porcentajes de pérdida que puede tener la cuenta y los porcentajes de acierto y lo difícil que puede irse, la dificultad que se puede ir incrementando conforme ese porcentaje va aumentando, ¿ok? Entonces, léanlo, porque esto nos puede dar ventaja operativa de forma sabia para que hagamos una buena operación. Entonces, estas son las mayores, las menores y las exóticas. Eh, Hay quienes dicen, oye, el euro dólar, estoy operándolo y me dio $10 de utilidad. Si lo hubiera metido en otra paridad menor o exótica, hubiera tal vez ganado 100, pero me ofrece mayor estabilidad, seguridad o tranquilidad. Entonces esta persona paga un precio por la otra. Ahora, si yo opero una exótica, se mueve en dirección correcta, ya tengo una utilidad, de inmediato la blindo. Y si regresa y me saca en cero, por lo menos no perdí, ¿ok? Eh, pero sabes que estás operando con características diferentes y que también las exóticas son paridades que de pronto te pueden llevar más rápido a una zona de pérdida. ¿Por qué? Imagínense que para yo poder tener utilidades, tengo que cerrar posiciones. Es como si yo invierto en el Bitcoin para poder ganar en el camino que recorrió el Bitcoin, tengo que vender. Y si mucha gente vende, se descapitaliza ese activo y el precio baja. Un efecto lógico. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que está haciendo el mercado, porque si de pronto empieza una secuencia de venta, ¿qué crees que tienes que hacer? Vender también, ¿no? Porque si de pronto no lo haces, podrías llegar a la zona de break-even. Y si no te protegiste, te vas a zona de pérdida nuevamente de forma muy rápida. Entonces, vamos a estar viendo y espero hacerlo cuando estemos viendo la plataforma. Yo espero que la próxima semana. El jueves 19 va a ser nuestro último webinario del año. Vamos a reanudar el 7 de enero, martes 7 de enero. Hay la posibilidad de que sea todavía dentro de la empresa de Iron Forex, que se llama Notesco, pero puede ser que sea otro brand. Entonces, bueno, de eso les vamos a estar avisando. Hay nuevos proyectos para el próximo año, pero les avisaremos con tiempo en cuanto a ello. Les llegarán también correos de invitación. Y por supuesto, mientras estemos en contacto por WhatsApp, pues yo mismo también les voy avisando. Órale. Eh, ¿Qué más? El spread. Eh, Viene siendo el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Podríamos decir que es algo similar a las casas de cambio, sí. Eh, Tienes un precio de compra y un precio de venta y el diferencial es lo que marca la comisión del broker. Operando en el oro, ajá, me parece estable y me está dando resultados. Ok, es que digamos que los brokers, qué bueno que me preguntas esto, Roger. Me preguntas si el oro, el dólar oro, en qué tipo de activos se encuentra. Miren,
los brokers han buscado lo que se conoce como el one-stop shopping, o sea, el que uno como trader pueda operar varios mercados. No necesariamente comprando el activo, sino a través también de la figura del CFD basado en el gráfico de determinado activo. Y entonces, con esto entran en gráficos que tienen que ver con el mercado accionario, con el mercado de futuros, donde entra el dólar oro, porque el oro viene siendo el rey de los commodities, ¿no? Al igual que muy cercano al petróleo. Tienes los índices y tienes hasta poder participar en mercado cripto, pero a través de CFDs o compraventa de certificados de depósito. Entonces, el dólar, el oro dólar no entra en ninguna de las tres paridades de Forex porque no es el oro no es una moneda institucional, es un commodity. Entonces, entra dentro del rubro de futuros, pero operado también a través de CFDs. Entonces, el broker te lo dice, ¿no? En la plataforma que vamos a ver a detalle, le das al botoncito que tiene el cuadrito dorado con el símbolo de dinero y te pone los diferentes activos con los que está operando. Ahora, si la plataforma de operación que te proporciona es el MetaTrader 4, va a haber un cierto número de activos. Si te da el MetaTrader 5, vas a tener un mayor número de activos. Entonces, si de pronto ves que no aparece un cierto activo, es porque digamos que el broker en ese momento no lo está ofreciendo, cuando muy probablemente lo va a hacer en el futuro cercano. Entonces, ahora, la volatilidad del oro, como el oro viene siendo, digamos, el activo de refugio más importante que tenemos a nivel mundial, ¿no? Si se cae el sistema financiero mundial, lo que va a marcar, digamos, nuestro sistema de intercambio va a ser el oro. Entonces, todavía más allá que el Bitcoin, pues sí, porque el 99% de la gente todavía no es versada en criptomonedas. Entonces, es el valor de refugio que, como veíamos en la clase pasada, en el webinario pasado, resulta que el momento del tratado Bretton Woods, la onza estaba valuada en $35 y actualmente está en 2.700 y fracción. Entonces, esto te da la pauta de cómo se ha incrementado el valor del oro y te da cierta estabilidad, aun cuando puede tener mayor volatilidad que una mayor, por ejemplo, y lo puedes ver en situaciones de crisis. Se desata el conflicto Rusia-Ucrania y en ese momento el valor del oro se incrementa proporcionalmente mucho más que lo que se pueda incrementar el valor del dólar frente al euro, aun cuanto el dólar se puede fortalecer a raíz de que Estados Unidos incremente su participación, aunque sea lateral, en cuestión de armamento y por ende echar a andar su industria armamentista, que es lo que lo ha mantenido de alguna manera como superpotencia mundial, históricamente hablando. Entonces, digamos, sí tiene estabilidad, pero los movimientos pueden ser mayores en cuanto a la capitalización del mismo. Lo podría comparar tal vez con una menor, porque no es tan estable como el eurodólar, pero tampoco tan inestable como una exótica. Entonces, yo lo ubicaría más o menos en ese rango para darle un nivel de comparación. ¿Ok? Eh, ahora, nosotros a través del spread, y el spread es un punto importante, yo me voy a quedar aquí
en el concepto de spread para que el martes próximo podamos atacar de lleno nuevamente el punto del spread, lo que viene siendo el apalancamiento y el margen. Y ahí vamos a entrar un poquito más en la plataforma también. El spread está basado inicialmente en, digamos, la liquidez del activo, ¿ok? Pero esa liquidez puede cambiar momentáneamente. Una hora en la que cambia el spread todos los días, esa es la hora del rollover, que es entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México, que pueden ustedes entonces sacar cuál es la hora en la que esto ocurre de forma local, ¿ok? En donde justo en esa hora el spread aumenta drásticamente. Hagan el experimento, obsérvenlo para que ustedes lo puedan constatar de viva voz. Lo mismo que ocurre cuando vienen anuncios de política monetaria, principalmente relacionadas con el dólar, donde en el segundo en el que se da el anuncio, el spread aumenta, porque el mercado en general y los brokers se protegen ampliando lo que te van a cobrar por la operación si es que la metes en ese momento. Eh, la ampliación del spread es algo que se tiene que tomar mucho en consideración porque puede sacarnos de onda fácilmente. Por ejemplo, yo tengo puesto un stop loss en cero en una operación y dan las 4 de la tarde aquí en México y de pronto no acaban de darse las 4, ¡pum! Me sacó en cero. Y de pronto yo veo y la vela no tocó el precio, ¿ok? Entonces yo le hablo al broker o con lo contacto por el WhatsApp o por lo que viene siendo ¿cómo se llama? La atención ahí en chat. Y y le digo, oye, ¿qué pasó? O sea, la vela ni tocó el precio y ya me sacaste en cero. Para que la persona nos diga, señor, es que el spread se amplió y activó su stop loss. O sea, el spread puede activar tu stop loss, por supuesto. Si yo acabo de hacer una posición en compra, cuando la línea de venta alcance la línea de compra, donde yo coloqué la posición, me va a activar el stop loss. Entonces, si yo tengo un stop loss muy apretado y se acerca la hora del rollover, lo que puedo hacer nada más en ese momento es desactivar el stop loss, mantener uno visual, donde todavía mantengas contacto visual con las velas, próximas velas, para observar que no tengas una importante en contra que pudiera haber activado tu stop loss, pero que el mismo no sea activado por la ampliación del spread. ¿Ok? Ya llegadas las 5 de la tarde y sobre todo a las 7 cuando entran los mercados orientales, entonces el spread disminuye porque ya entra un mayor volumen de operaciones y entonces ya podemos colocar nuevamente el stop loss porque este ya tiene, digamos, menor rango de movimiento. ¿Ok? Son estos pequeños detalles que son importantes a tomar en consideración en nuestro trabajo como traders, por supuesto. Y vamos a observar y les voy a mencionar el próximo martes más situaciones en las que se pueden presentar ampliaciones de spread, como son precisamente los anuncios económicos programados. ¿Ok? Me gustaría dejarlo aquí. Isaac, Roger, Tulio, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana, al igual que con todos los participantes de forma anónima. Los veo el próximo martes para que profundicemos en este y en otros dos temas cruciales que vienen siendo el apalancamiento y el margen. Eh, del apalancamiento vamos a hablar mucho porque viene siendo el tercer consejo de protección del capital, que viene siendo el de baja el apalancamiento que te da el broker, porque en él tienes el mayor riesgo, ¿no? El riesgo está concentrado en el apalancamiento, entonces
bájalo a 1.25 o 1.30 y les voy a explicar en el próximo webinario por qué. Les mando aplausos y likes igualmente a todos, deseándoles un excelente día. Estamos en contacto. Déjame ver aquí. Roger, encantado. Estamos en comunicación, deseándoles un excelente fin de semana. Feliz día de las Lupitas. Cuidémonos mucho del frío que apenas empieza. Un fuerte abrazo a todos. Los veo, primero Dios, el próximo martes. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Chao, chao.